el equilibrio acidez-complejación. Es decir, que hay un ácido que se disocia, como lo tengo aquí, y después esta base, en el caso del ácido fluorhídrico, para dar H más y fluoruros, este equilibrio principal posteriormente va a tener un equilibrio secundario, que es el que estoy marcando, y este equilibrio secundario está formado por un núcleo, en este caso, de antimonio, fluoruro, para formar este complejo, SbOF, y que va a ser el equilibrio secundario. Entonces, en este caso, las condiciones, para que no se les vaya a olvidar, aunque está en el video o en los videos, es un ácido monoprótico y el núcleo metálico no forma complejos con la partícula OH, pero obviamente sí forma complejos con fluoruro, ¿sí? El antimonio forma complejos, antimonio 3, forma complejos con fluoruro, ¿sí? Muy bien. Como ustedes saben, siempre que nosotros hablamos de un ácido, ¿sí? Equilibrios ácido-base, vamos a considerar que al inicio, como todo, siempre, como todos los ácidos, vamos a tener una cantidad que nosotros disolvemos, en este caso, estamos considerando que el ácido fluorhídrico es completamente soluble, o es soluble, al menos en las condiciones en que estamos trabajando, en agua, y entonces vamos a tener ácido fluorhídrico a una concentración inicial. Esta concentración inicial la ponemos como C0, ¿ok? Como C0, y entonces una vez que está en disuelto, pues se llega a un equilibrio. Y este equilibrio, después de haber llegado al... bueno, me estoy peleando con una ventanita. Okay. Les decía que una vez que se llega al equilibrio, pues vamos a tener, como todo ácido, pues que se disocia y me va a quedar C0, 1 menos alfa, donde alfa es el grado de disociación del ácido, y obviamente se va a producir C0, alfa de C0 del protón, más alfa C0 del fluoruro. Muy bien. Todo esto que tenemos aquí, pues fue lo que se manejó en analítica 1, además de que el equilibrio de disociación de un ácido está dado por la constante Ka, y que se encuentra definida como H más F menos, ¿sí? Y sobre HF, que es el ácido, y posteriormente nosotros tendríamos que es alfa C0 por alfa de C0, que son las concentraciones respectivas, sobre C0. Y posteriormente nosotros, quitando los C0s, vamos a ver que en este caso nos quedaría finalmente como que uno de los C0 se elimina con un C0 del denominador, y entonces nos quedaría algo como esto, ¿sí? Alfa C0. Finalmente, si nosotros agrupamos los valores de alfa, vamos a tener que alfa tendría que ser alfa cuadrada. Por aquí le voy a poner cuadrada. C0. Voy a hacer así. Y nos quedaría como alfa cuadrada. Fuente. Superíndice. Y
Quito esta alfa. Y nos quedaría que esto es alfa cuadrada por C0 entre 1 menos alfa, después de haber hecho la, digamos, la simplificación. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un ácido, ¿sí? Les había comentado que el grado de disociación de un ácido va a depender de la constante de acidez, como aquí lo vemos. Y si nosotros pasamos, por ejemplo, el C0 inclusive del otro lado, ¿sí? Y lo voy a hacer aquí abajo. Si nosotros pasamos el C0 del otro lado, tendríamos que Ka sobre C0 es igual. Esto ya lo tendría que quitar porque ya no tiene razón de ser. Y entonces nos quedaría como lo siguiente. K entre C0 es igual a alfa cuadrado sobre 1 menos alfa. Y de hecho, esta expresión ustedes la utilizaron en analítica 1 para clasificar si el ácido era considerado un ácido fuerte, un ácido débil o un ácido de fuerza. Y dependiendo de esa clasificación se empleaban constantes, bueno, se empleaban ecuaciones más bien para calcular pues el grado de disociación, ¿sí? Y por lo tanto, más bien el pH para cada uno de los diferentes grados de disociación. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar para que ustedes recuerden lo que corresponde a un ácido. Y entonces ahora les había comentado que en ocasiones nosotros tenemos, digamos, que estudiar, a veces por necesidad y a veces por necesidad también, es decir, siempre por necesidad. Tratamos de ver cómo ese equilibrio condicional se ve modificado por la aparición de un equilibrio secundario. Entonces, les había puesto, y de hecho les dije que les había puesto este ejercicio en donde si nosotros vamos a las tablas de acidez, el ácido fluorhídrico solamente se desprotona una vez y por otra parte, solamente forma un complejo el fluoruro con el antimonio. Y la otra cosa que teníamos es que además este antimonio 3 no tenía la formación de complejos con OH. Entonces, creo que aquí en la parte de arriba tendría que poner la otra condición, y que es que solo se forma un complejo con D, pues voy a ponerlo así, antimonio o más y fluoruro. Pero además de eso, este complejo y la estequiometría es 1 a 1. ¿Por qué hago hincapié con que solo se forma un complejo de antimonio con fluoruro y que la estequiometría, aquí lo voy a poner de una vez, y la estequiometría es 1 a 1? Pues sí, porque nosotros podríamos tener que se forma un complejo, pero la estequiometría pudiera ser 1 a 2, es decir, 1 de antimonio con 2 de fluoruro, sin pasar por el complejo anterior, que sería 1 a 1, podría irse directamente 1 de antimonio más 2 fluoruros para dar SbOF2. Entonces, todas estas son las condiciones en las que se está considerando este equilibrio o este sistema que nosotros estamos estudiando. Muy bien. Entonces, nosotros, por el principio de Le Chatelier, sabemos que cuando nosotros tenemos un equilibrio secundario sobre uno de los productos de una reacción, que en este caso el fluoruro es el producto de la disociación del ácido fluorhídrico,
nosotros hacemos que este equilibrio se desplace hacia la derecha porque está disminuyendo la concentración del fluoruro a medida que se está formando el complejo con antimonio. Entonces ese equilibrio se desplaza a la derecha, haciendo que la constante, ¿sí?, que nosotros ya llamamos constante condicional, sea mayor que la constante original, es decir, cuando no tenemos equilibrios secundarios. Entonces, a final de cuentas, pues estamos interesados cómo va a modificarse esta constante, que es la constante de acidez, que representa el equilibrio principal, conforme nosotros tenemos que ese equilibrio secundario, pues va a modificarla. Y entonces, para nosotros nos interesa hacer una gráfica de pKa condicional en función, pKa condicional, y lo pongo de manera explícita, de HF, ¿sí?, en función, ¿sí?, de la concentración, el menos logaritmo de la concentración del antimonio 3. Bueno, antes de eso, pues nosotros sabemos que si ponemos una escala del equilibrio principal, que sería una escala de pH, y normalmente les había explicado la clase pasada que en una escala de pH nosotros representamos el par donador-receptor, HF, F-, en un punto particular, y ese punto particular es el valor del pH en donde va a ser igual al pKa, y recuerdan ustedes que eso ocurre cuando las concentraciones del donador y el receptor son iguales. Hay una manera de poder deducir por qué efectivamente es ese valor de pH y que va a ser igual al pK. Y eso tendría que ver con la concentración o con el establecimiento de esta expresión. De hecho, lo voy a hacer porque es muy importante que para ustedes quede claro, puesto que ya no lo explicaré en otras ocasiones, o trataré de llegar a esta expresión, pero de una manera más rápida. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que de la expresión de la constante de acidez, que se da, que está ahí, si nosotros establecemos la condición si la concentración del donador, que en este caso es ácido fluorhídrico, es igual a la concentración del receptor, del protón, en este caso estoy enfocándome en la partícula principal, bueno, en el equilibrio principal que intercambia protones. Entonces, si yo tengo esta condición que les estoy marcando ahí, esta expresión en donde tenemos que el K está dado por esta situación, pues tendríamos que, en cierta forma, el protón, la concentración del protón que nosotros tenemos, no, del fluoruro, perdón, del fluoruro, en ese sentido, Profesor, pues va a ser igual a la concentración del fluoruro, y entonces, pues, lo que podríamos hacer es que de ese mismo equilibrio podríamos poner lo siguiente. profesor, perdón, ¿va a grabar la clase? Sí, nada más que llegue al punto en donde nos quedamos la vez pasada, y que era que ya íbamos a empezar, y es más, ya habíamos puesto una de las líneas, ¿sí? Y entonces cuando llegue ahí ya lo voy a grabar. Esto que estoy haciendo aquí, lo único diferente es que le puse colorcitos y una flecha más adecuada, pero ustedes lo tienen ya en el video anterior. Gracias. ¿Sale? Entonces tenemos que la constante de acidez está dado por H más, fluoruros y HF. Cuando nosotros establecemos esta condición, nosotros vemos que la concentración de fluoruro va a ser igual a HF, y por lo tanto se pueden, en este caso, eliminar de esta expresión, y me quedaría finalmente que la concentración de H más va a ser igual a la constante, una vez eliminando los términos que en la parte de arriba deseché, pues vamos a tener que
el Ka es igual a H más. Es decir, cuando nosotros tenemos que el valor de H de K va a ser igual a H más. Si nosotros sacamos esa expresión que nosotros acabamos de poner, le ponemos el menos logaritmo, le sacamos el menos logaritmo del lado izquierdo y hacemos lo mismo con el otro lado, que le vamos a sacar el menos logaritmo de H más, pues nosotros vamos a tener que la situación en donde se cumple esta, digamos, si nosotros tenemos eso, nos va a dar que pKa es igual a pH. Y de ahí se saca, ¿sí? De ahí se saca que efectivamente la condición en donde nosotros tenemos que el pK, el pH en donde las concentraciones del ácido fluorhídrico, es decir, del donador y del receptor son iguales, pues va a ser igual a al menos logaritmo de la constante de disociación ácida, que en este caso sería el pK. Lo mismo aplica, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo aplica, por ejemplo, para una escala del equilibrio secundario, que en este caso va a ser, va a ser, ay, ajá, tengo que ponerle esto. Ok, en una escala de equilibrio secundario sería una escala de P de antimonio, y entonces aquí le voy a poner, me falta la P aquí, pero yo se la voy a poner de una manera artificial, porque quiero que algunas cosas queden, pues, automatizadas. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí la P y pongo P, y entonces lo pongo por acá, y además le pongo que es del tamaño de 18, y, pero no me está poniendo igual. Entonces, así. Y entonces esa P tiene que ser de color rojo, porque así lo estoy poniendo ahorita. Y entonces, si tenemos una escala unidimensional, tenemos una escala de menor logaritmo de la concentración de SBO más, que es la partícula que se está intercambiando, y nosotros tendríamos un donador, que es el complejo formado, ¿sí? Y que corresponde al equilibrio secundario, y SBOF, al perder SBO más, pues me va a quedar como fluoruro, y entonces ahí tendría un donador, un receptor, partícula intercambiada, y al igual que en el caso anterior, que tenemos que ese valor en donde la concentración del donador es igual al receptor, pues va a ser igual en este caso al menos logaritmo de la constante de disociación, pero en este caso de la partícula, ¿sí? Del ligante, y en este caso, pues mi ligante, mi partícula intercambiada, pues es antimonio, pero se aplica exactamente lo mismo que hicimos por acá, en donde yo podría poner todo esto y copiarlo y hacer toda la deducción. Es más, desde aquí voy a empezar a grabar. Entonces, grabar. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, y le cambio por las respectivas especies que están involucradas en el equilibrio, debería tener que es una constante de disociación, y en este caso de disociación del complejo, en donde voy a tener que la partícula intercambiada va a ser SBO más, la partícula fluoruro, y
el complejo formado que sería SBOF, que es esto. Y entonces, este sería mi constante de disociación del complejo. Y si aquí le aplico la misma recetita en donde digo que si el donador, que en este caso es SBOF, es igual a la partícula F menos, que es el receptor, entonces tendría que esta constante, que ahora sabemos que se llama Kc, sería igual a, en este caso, SBOF. ¿No es cierto? La partícula sí, es esta. Y aquí el receptor, aquí tendría que poner el complejo formado, ¿sí? El donador. Y entonces tendría que decir que si estas concentraciones son iguales, ¿sí? Entonces, estas dos, tanto el donador que es SBOF, como el receptor que es fluoruro en este caso, fluoruro, le voy a poner el fluoruro. Y acá aquí me sobra el F y me falta. Entonces tendría SB multiplicado, SBO más multiplicado por fluoruro, SBOF, el complejo, y entonces se eliminan esos dos términos, y entonces mi constante, sabemos que se llama constante C, Kc, y va a ser igual a SBO más. Y entonces si yo saco el logaritmo de los dos lados, pues tendría que tener mi expresión que va a ser que el menos logaritmo de Kc sería igual al menos logaritmo de la concentración. Ah, me sobró no borré otra cosa, no borré el protón. Y además, ok, aquí es mayúscula, se lo puse en minúscula, entonces tengo que ponerlo en mayúscula. Muy bien, pues entonces, la condición que voy a tener es que ese valor de pKc va a ser igual al SBO más. Bueno, puedo prescindir del más, o se lo voy a poner para que sea igualito que de. ¿Ok? Entonces, conclusión. El valor de P de antimonio 3, en donde el donador, que es el complejo formado, y el receptor, que es fluoruro, tienen la misma concentración, va a ser igual a pKc, y este valor es de 5.5. Y esto, pues obviamente es analítica 1. Esto nada más, porque a partir de este momento siempre vamos a estar haciendo referencia a escalas, pero eso debe de estar dominado. Ok. Entonces, les había dicho que se iba a hacer una representación relativamente rápida, y aquí fue donde nos quedamos, ¿sí? Cuando puse esto, les había comentado que nosotros tenemos, digamos, nuestra gráfica, ¿sí? Que normalmente siempre acostumbro trazar esta gráfica antes de hacer todo lo demás, ¿sí? Es decir, primero razonar para saber cómo deben salir las cosas, cómo deben salir las gráficas, cómo se debe de modificar el pKa del ácido fluorhídrico, porque se está formando un equilibrio secundario con un núcleo metálico, y en este caso nos quedamos aquí, donde yo ya había trazado una línea vertical, y que esa línea vertical es precisamente del equilibrio secundario, y que es de 5.5, ahí está, 5.5, y entonces yo lo había trazado así,
a manita, completamente a manita. ¿Sí? Vean ustedes que esta la puedo mover. Y entonces la había trazado y la había puesto que mi sistema se dividía en dos zonas de trabajo, y esas dos zonas de trabajo es la zona de la izquierda, AP de antimonio 3 bajo, y la de la derecha, que es AP de antimonio mayor de 5.5. Y bueno, aquí por costumbre, pues le pongo 14, pero yo igual podría ponerle otro límite de la escala, ¿sí? Si tuviera que es mucho más estable este complejo en lugar de llegar a 14. Y si esta constante de estabilidad fuera de 17, tendría que poner una escala posiblemente hasta 20 o hasta 24, ¿sí? Para ver efectivamente que hay una zona en donde predomina el complejo formado y en el otro en donde no se ha formado ese complejo. Entonces, pongo esa línea que es en 5.5. Y lo que voy a hacer, eso es del equilibrio secundario, y del equilibrio principal, pues tendría que poner algo también un tanto semejante. Recuerden que yo estoy considerando que esto lo estoy haciendo exclusivamente por el conocimiento de los equilibrios sencillos, y que sería que el ácido fluorhídrico tiene un pK de 3.05, me parece. Ahorita lo revisamos. Entonces, 3.05. Y pongo una línea horizontal en 3.05. Entonces, esta línea horizontal, por ejemplo, que estoy poniendo, tenemos que, la voy a poner en el mismo color, ¿sí? Arriba, si yo veo esta escala, la del equilibrio principal está en Y, y entonces tenemos que a valores mayores de ese valor de pK que yo estoy representando con esa línea horizontal, pues la especie predominante, pues es el fluoruro, y abajo de 3.05 es el ácido fluorhídrico, y por otra parte, pues yo tengo que en esa línea vertical que yo puse ahí, la voy a poner también de color rojo, por decir algo, pues tenemos que la escala que yo pongo en la parte horizontal, pues es una escala de P de antimonio, 3, y que a partir de 5.5, la especie que me va a predominar, y de hecho aquí está, ¿sí? La especie que predomina a P de antimonio 3 mayor de 5.5, pues es el fluoruro, y la especie que predomina abajo de 5.5 es el complejo formado. Entonces, ahí están las especies. Muy bien. Entonces, estos son los primeros, mis líneas importantes que yo debo de considerar. Sí, yo debo de considerar para el trazo de mi diagrama de pK condicional en función de pH. Muy bien. Entonces, sabemos que hay dos zonas de trabajo. Y entonces voy a poner dos zonas de trabajo. La zona número 1, que es la que voy a poner ahí. Y la zona número 2. Contorno de forma sin contorno. Entonces tengo la zona número que no me... Entonces, ahí tengo la zona número 1 de estudio, y esta zona número 1 es la que estoy marcando ahí. Y siempre voy a marcar la zona número 1, a menos de que por ahí en un ejercicio en particular les haga hincapié que la numeración va a ir de manera opuesta. Siempre voy a marcar la zona 1 de estudio a P's de partícula intercambiada del equilibrio secundario, menores, y conforme me voy desplazando a la derecha, pues va a ser la 2, la 3, la 4, la 5, y así sucesivamente. Entonces tenemos dos zonas de trabajo, la 1 y la 2, y entonces, por ejemplo, esta zona de trabajo 2,
la voy a trabajar, pues obviamente con los equilibrios. Y entonces tenemos que en la zona número 2, el fluoruro, ¿sí? Especie de fluoruro que proviene del equilibrio principal, al tener una concentración muy baja de antimonio 3, no se alcanza a formar el complejo y es como si no existiera un equilibrio secundario en disolución. Si no existe un equilibrio secundario que haga que la concentración de fluoruro disminuya, ¿sí? Que en este equilibrio principal no hay algo que modifique la concentración de fluoruro en disolución, pues entonces eso provoca que no se modifique, no se desplace una vez que se llegó al equilibrio, no se desplace hacia la derecha y por lo tanto, pues, si no hay una modificación de esa condición, pues la constante sigue siendo la misma y entonces, en ese sentido, la constante pK condicional, pues debe de ser una constante que no va a cambiar, su valor no va a cambiar, puesto que no va a cambiar, puesto que no se forma el equilibrio secundario. Si no se forma el equilibrio secundario, les había comentado, por lo tanto, la constante va a permanecer invariable y entonces yo voy a poner ahí en este valor, ¿sí?, una línea en donde no se modifique el valor del pKa condicional, o sea, el pKa condicional va a ser igual al pKa, y la voy a poner de, de este color verde, un poquito más gruesa, ahí sí, y la voy a poner punteada, porque pues, todavía es preliminar. Ahí voy a poner más grande. Es preliminar, y entonces debería de tener un valor de pK condicional que no se modifique. Eso debería de ser en la zona número 2. Y aunque yo empecé a numerarlas de izquierda a derecha, pues siempre por facilidad voy a, sobre todo en la parte gráfica, voy a empezar de la zona que me sea más fácil poder empezar y definir qué es lo que está ocurriendo en mi sistema. En este caso es la 2, y entonces pues empiezo ahí, donde no hay un equilibrio secundario evidente, ¿no?, que no se manifiesta todavía. Bueno, pues entonces, esta línea que yo estoy poniendo ahí, les comentaba que esa línea sería la que representa mi valor de pK condicional, y pues, aunque debe de sobrelaparse con la que yo puse inicialmente, que es la azul, ¿sí?, pues no la sobrelapo para que ustedes la sigan viendo, pero debería de ser exactamente la misma. Muy bien, ya tengo el estudio de la zona número 2. Así debe de quedar mi valor de pK condicional. Ahora me voy a la zona número 1. En la zona número 1, nosotros tenemos que, con respecto a P de antimonio 3, nosotros tenemos una concentración elevada de esta especie, que es el antimonio 3, tal que ya se empieza a formar este complejo. Y si ya se forma ese complejo, pues ya en mi equilibrio principal, yo tendría que verificar que ahora sí la concentración de fluoruro disminuye porque se formó esta especie que es el complejo, y entonces este equilibrio principal sí se ve modificado, se desplaza hacia la derecha, y si se desplaza hacia la derecha, la constante se hace mayor.
Y si se hace mayor, pues, como es una constante de disociación, quiere decir que su valor de Ka es mayor, pero su valor de pKa nosotros la veríamos como menor. Entonces, el fluoruro en cierta forma está intercambiando una partícula de antimonio. Como intercambia una partícula, nosotros habíamos visto en alguna de las clases que va a aparecer una línea en donde nosotros la veremos que no va a tener una pendiente de cero, porque no va a depender, porque no está formando ese complejo de la concentración de antimonio, pero en este caso sí. Entonces, como yo les expliqué hace un momento, el valor de Ka debe de aumentar, el valor de pKa debe de disminuir. Y entonces, para que yo esté seguro que está disminuyendo, esta línea verde que estoy pintando y que estoy moviendo en este momento, pues debe de tener un valor menor. Y tener un valor menor, pues es que esta línea que yo estoy moviendo se vaya hacia abajo, conforme aumento la concentración de antimonio o disminuyo el P de antimonio. Si yo la pongo para arriba, ustedes verían la situación opuesta, que la constante de acidez disminuye, pero el valor de pK aumenta. Entonces, esta línea ya no va a tener una pendiente de cero porque efectivamente aceptando, y entonces la pendiente que yo debo de poner con un valor absoluto de 1 y el que me está dando la situación de ponerlo hacia abajo es el conocimiento de que la constante debe de ser menor. Y entonces, pues yo pongo ahí esa línea cuya pendiente es de 1 y me sale que es una pendiente positiva. Y esa pendiente es de más 1. ¿Ok? Y entonces, pues, si vamos a tener esa situación, pues veremos que el valor de pK debe de disminuir. Y como estábamos comentando al inicio, y de hecho desde la clase pasada dijimos, es un ácido monoprótico. El núcleo metálico no forma complejos con la partícula OH o con otra partícula, en este caso. Tampoco estoy considerando que va a formar que se va a protonar, ¿no? Entonces, no tiene equilibrios secundarios el núcleo metálico, ni con OH, ni que forme un complejo, óigase, con protón, o que se protone, que es como lo llamamos. Es decir, el antimonio, y para que quede claro cuál es el núcleo metálico, pues es SbO+. No forma ningún otro equilibrio secundario. Ni con OH, ni con protones. Solo se forma un complejo con fluoruro y la estequiometría es 1:1, pero y además, aquí hace falta otro parámetro que también normalmente vamos a tomar y que voy a decir que la partícula H+, tampoco equilibrios secundarios, no tiene equilibrios secundarios, a no ser por el mismo equilibrio secundario que siempre está tomado en cuenta, que sería la autodisociación del agua. Y que de alguna manera pues ya está establecida y por eso, y
la tomamos en cuenta que normalmente está completamente ligado la concentración de H más con la concentración de OH menos. Y pues obviamente eso está ligado también, aunque no se vea de manera explícita, con esta escala de pH que nosotros estamos poniendo. Esa escala de pH va desde 0 a 14. Y entonces está completamente ligada y que normalmente no establecemos que además de esa situación que tiene el protón y el OH más, no tiene otro equilibrio secundario. No tiene equilibrio secundario, además del involucrado con la autodisociación del agua. ¿Ok? Todo esto tiene que cumplirse. Todo esto se cumple para que yo pueda establecer, ¿sí?, lo que yo estoy poniendo en mi grafiquita de abajo. Todo esto está ocurriendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué es importante que haga mención de todas estas partículas? Vean ustedes que mi equilibrio principal está involucrando HF. Tengo que decir que es un monoprótico y que solamente se va a disociar en H más y fluoruro, es el único que va a tener. También estoy considerando la partícula F, y digo que la partícula F forma complejos con antimonio, y que no hay otro complejo más, no hay otro equilibrio secundario más, y también tengo que considerar que el protón no está involucrado en otro equilibrio, además del de autodisociación. Ojo, esto tiene que ver con las concentraciones condicionales. Recuerden que las concentraciones condicionales, ¿sí?, en un equilibrio van a estar dadas por cada una de estas especies que están involucradas en mi equilibrio principal. Aquí yo tengo que mi equilibrio principal está formado por 3 partículas, HF, H más y F menos. Si yo tengo otro equilibrio en donde hay 4 partículas, tendría que establecer 4 concentraciones condicionales. Si mi equilibrio está involucrando 6 concentraciones condicionales. Claro que en algún momento, pues, algunas de esas partículas, como en el caso del protón, no estamos considerando otro equilibrio condicional más que el de autodisociación, y normalmente así lo vamos a hacer para todos los equilibrios en donde esté involucrado el protón. ¿Sale? Y lo vamos a hacer porque en algún momento dado, sí puede suceder que este protón esté involucrado con otra partícula, pero se les hará hincapié en su momento respectivo, pero por el momento tenemos HF, H más, F menos, y por lo tanto tenemos 3 concentraciones condicionales. Y si tenemos 3 concentraciones condicionales, 3 partículas, pues tendríamos que hacer la precisión de si esta partícula tiene otro equilibrio secundario, si esta tiene equilibrios secundarios, y esta, cuáles son los que tiene. Pero no solo eso, sino también en el caso del equilibrio secundario, ¿sí? Ya vimos que además tenemos aquí el fluoruro y obviamente es el equilibrio que se está considerando, pero también tendríamos que hacer hincapié que el antimonio en este caso, o si esta especie tiene equilibrio secundario y esta otra tiene un equilibrio secundario, ¿no? Entonces, todo eso lo tendríamos que establecer. Muy bien. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos que ese valor de pK, si depende exclusivamente de fluoruro, pues vemos que
vamos a tener una línea verde que está ahí. ¿Sí? Dígame. Bueno, ¿alguien me preguntaba algo? No, creo que no, profe. Ustedes sí me escuchan, pero yo no los escucho bien. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, profesor, sí se escucha. Sí, se escucha pero bien. nadie lo estaba preguntando. Ok. Ok. Alguien me quería hacer una pregunta porque escuché una vocecita, pero no alcancé, la escuché cortada. ¿Preguntas? No. Ok. Entonces regreso a mi gráfica. Mi gráfica es pendiente 0, pendiente de 1 porque intercambia un antimonio. Si intercambiara 2 antimonios por fluoruro, pues yo tendría que poner eso y representarlo con ese valor de pendiente con esta línea. O si al revés, si tuviéramos un antimonio y 2 fluoruros, también tendría que representarse con una pendiente, ¿sí?, de esta línea que sea representativa de un intercambio de una partícula fluoruro con un intercambio de antimonio. Y recuerden, la pendiente que yo estoy poniendo ahí ahorita debería de verse muy claramente y sería la siguiente. Si yo intercambio, lo voy a poner aquí para que sea más claro. Si yo intercambio y quiero representar una pendiente, quiere decir que en este caso, tanto el eje de las X como el de las Y es una unidad, y entonces el cuadrito debería de representar, o sea, la pendiente debe de ser, si me desplazo un cuadrito hacia la derecha, debo de desplazarme un cuadrito hacia arriba, o 4 cuadritos a la derecha, 4 cuadritos hacia arriba, y esa es una pendiente de 1, ¿ok? Entonces, como ya tengo esa pendiente, pues ya nada más la pongo acá y me daría que la pendiente es esa. Y ya tengo mi diagrama. Ya tengo cómo se modifica mi valor de pK condicional por el hecho de que se forme ese complejo. Entonces, una vez que yo puse esa línea y que ya estoy cierto de que acabé con mi sistema, pues lo que voy a hacer es, voy a adicionar, como la vez pasada, pues unas líneas oscuras que realmente me representen ya de manera palpable, que ustedes la puedan ver, pues que mi sistema, lo voy a poner aquí arriba, pero ahorita lo bajo. Contorno, esta debe ser negra y la voy a poner gruesa y ¿cómo se llama? No punteada. Entonces mi pK condicional debería de ser esa línea negra y que debe de estar y que debe, que debe de continuar. Lo voy a poner así para que sea fácil. Ahí está. Debe de continuar y esta me debería de dar este valor de pK. Esa es mi gráfica que yo espero obtener. Recuerden que ahí hay otra línea que ahorita ya la tapé. La voy a mover un poquito. Una de ellas para que vean que por ahí pasaba. O por ahí pasa. Ahí está. Deben de sobrelaparse, ¿eh? No quiere decir que sean diferentes, pero para que ustedes no se me pierdan. Y entonces ese es mi valor de pK condicional. ¿Qué quiere decir eso? Que el ácido fluorhídrico, en cuanto empiece a formar el complejo con antimonio 3, disminuye su valor de pK y llega a un momento en donde su valor de pK va a ser negativo.
Es decir, se va a comportar como un ácido fuerte cuando el P de antimonio es bajo, es decir, a concentraciones altas de antimonio. Y, por lo tanto, ese valor de pK que nosotros vamos a encontrar, pues obviamente va a ser menor de 0 y entonces se convierte en un ácido fuerte y yo puedo utilizar esta característica para tener una curva de valoración, por ejemplo, de ácido fluorhídrico con sosa, en donde ya ahora va a estar completamente disociado el fluorhídrico y lo que voy a estar titulando, por ejemplo, a P de antimonio de 0 o de 1 o de 2, inclusive, como un ácido fuerte. Entonces ya estaría titulando el protón completamente disociado y no el ácido fluorhídrico. ¿Sale? Ahora, también me interesa trazar todo el diagrama, porque si mi intención es convertir este ácido de fuerza media o débil en uno fuerte, pues me basta adicionar aproximadamente la cantidad de antimonio tal que pues no le agregue un exceso, porque ese exceso pues es también costo, es decir, y es poner una complicación extra. ¿Por qué complicación extra? Recuerden que todas las constantes que hasta ahorita estamos manejando son aparentes, ¿sí? Que no son actividades, no está en función de actividades. Entonces, si yo me voy a una concentración muy alta de antimonio, lo que voy a hacer es que la fuerza iónica ya no va a ser tan pequeña y entonces tengo que hacer correcciones porque el coeficiente de actividad no va a ser cercano a 1. Y entonces, de alguna manera, estoy calculando de una manera muy aproximada, dejo fuera el efecto de la fuerza iónica de mis sistemas. Entonces, si yo puedo hacer que ese ácido fluorhídrico a P pues aproximadamente me queda como en 2.5. Eso quiere decir que yo tendría que tener antimonio en exceso. Ojo, antimonio en exceso, es decir, lo que queda libre. Porque si yo pongo nada, eso es bien importante lo que les voy a comentar. Fíjense que yo hasta este momento no he utilizado la concentración inicial de ácido fluorhídrico. Lo único que la mencioné fue que el grado de disociación iba a depender de la concentración, pero para trazar este diagrama, pues no he involucrado para nada la concentración C0 de ácido fluorhídrico. Bueno, entonces, les decía que tomen en cuenta que la concentración total de antimonio que yo voy a tener que utilizar debe de ser de tal suerte que reaccione completamente con el fluoruro que se disoció, pero además tiene que quedar un extra libre para que me esté dando la concentración de antimonio libre. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese, por ejemplo, que de fluoruro o de ácido fluorhídrico estoy trabajando con 1 molar y tengo que el P de antimonio libre, después de haber reaccionado con el fluoruro, debe ser 1 molar más, si yo quiero que su pK sea de 0, más 10 a la menos 2. Entonces la concentración de antimonio debería ser 1 más 10 a la menos 2.5. Si es que tengo ácido fluorhídrico de 1 molar. Pero si tengo que el ácido fluorhídrico, en este caso lo pongo como 10 a la menos 3, por decir algo. Entonces la cantidad de antimonio que yo debí de agregar
sería 10 a la menos 3, considerando que reacciona con todo el fluoruro que teníamos, proveniente del ácido fluorhídrico, más 10 a la menos 2.5. Entonces, la cantidad total de antimonio sería la suma de lo que quedó sin reaccionar con lo que reaccionó, ¿sí? Con fluoruro. ¿Sale? Muy bien. Entonces, tengan cuidado con esa situación. Aquí lo que estamos representando es antimonio libre después de haber reaccionado con fluoruro. Bueno, pues entonces ahí me quedaría. Ya tenemos todo esto, ya tenemos cómo va a ser y cuáles van a ser los valores de pK condicional. Por ejemplo, si tenemos P de antimonio de 5, el pK condicional va a ser de 2.5 aproximadamente. Si nosotros tenemos... insertar. Voy a insertar una cosita para que vayan viendo ustedes. Sí, si yo tengo P de antimonio libre de 5, es decir, 10 a la menos 5 libre, el pK condicional va a ser de 2.5 aproximadamente. Si yo incremento 10 veces la concentración de antimonio libre que quedó al final, y lo pongo como 10 a la menos 4, su P de antimonio es 4, y por lo tanto su pK del ácido fluorhídrico fluoruro va a ser de 1.5. Si yo tengo un exceso de 10 a la menos 3 de antimonio, su P de antimonio es 3, y entonces el valor de pK es de 0.5. Si yo le pongo un exceso de antimonio 10 a la menos 2.5, P de antimonio va a ser 2.5 y su pK es de 0. Y entonces, si le pongo, por ejemplo, un exceso de 10 a la menos 2 de antimonio, si queda un exceso de 10 a la menos 2 de antimonio, su pK es de 10 sería de menos 0.5 aproximadamente. Y si lo hago de que tenga un exceso de antimonio de 1 molar, el P de antimonio libre va a ser de 0 y pues obviamente su pK va a ser menor, pues va a ser, ¿de cuánto va a ser? Pues si tengo 3.05 y le resto 5.5, pues va a ser aproximadamente de menos 2.5 su valor de pK. Bueno, ¿cómo lo hago? Ya está completamente terminado esto en función gráfica. Y entonces lo único que me hace falta para que ustedes vean que va a haber una dependencia, que los datos que estamos sacando van a ser correctos y confirmar lo que yo en este caso, por ejemplo, yo me empleé mucho tiempo para explicar con pelos y señales de dónde aparecen todos los equilibrios, todo, pero el trazo, realmente este trazo, una vez que ustedes tienen práctica, este trazo les lleva 5 minutos. ¿Sale? Entonces, voy a compartir ahora un archivo en Word, en donde ustedes van a observar también pues mi equilibrio principal que está allí, equilibrio secundario, tenemos los datos de la protonación de L para dar HL, ¿sí? Si lo pongo como protonación de fluoruro y lo estoy poniendo como de manera general, ¿sí? Porque voy a hacer otro ejercicio el día de hoy, espero que me dé tiempo. Entonces, por eso lo pongo de manera general, que a final de cuentas es un ligante. En este caso estoy tomando que el fluoruro es un ligante y que ese ligante se protona o se desprotona y su constante de protonación del fluoruro con el protón pues va a ser 3.05, pero si lo quiero poner como pK, pues este caso pues nada más va a tener un pK1 y que si quiero ser extensivo con la manera en que ustedes no se equivoquen posteriormente en cuál valor de pK, ya sabemos que ese pK1, si yo quiero ponerle este complemento para que no me pierda y esté
perfectamente seguro de lo que estoy escribiendo, pues le pongo que es pK1,0, que quiere decir un protón y sin protón. El fluoruro. Y entonces tengo también una constante de formación de la complejación de, aquí tendría que ser al revés. Lo voy a cambiar. Sería una constante de complejación del fluoruro en presencia de, en este caso, del núcleo metálico, y lo voy a poner por el momento, este sí específico, ¿sí? Que sería Sb+. Que es de 5.5, y este pKc, pues tendría que ser, como nada más se forma un complejo y es 1 a 1, pues tendría que ser SbO+, SbOF, fluoruro. Y si quiero, también le puedo poner que es un pKc, pKc 1,0. Y entonces, en el equilibrio principal, pues tengo una escala de pH que va desde 0 a 14. Digamos, tengo un pK que es de 3.05. En este caso, a pHs menores de 3.5, 3.05 está la especie predominante, que es el ácido fluorhídrico, y arriba de 3.05 es fluoruro. Para el caso de mi escala ¿cómo se llama? De mi partícula intercambiada en el equilibrio secundario, que es antimonio 3, pues voy a tener que voy a tener dos zonas, al final de cuentas ya lo vimos, dos zonas de estudio, en donde a P de antimonio altas, la especie que predomina es fluoruro, y cuando tenemos concentraciones elevadas de antimonio 3, pues se va a formar el complejo con fluoruro. Entonces, en ese sentido, si nosotros nos enfocamos en tratar de comprobar de una manera ya más, digamos, completa de por qué las pendientes, cuáles son las expresiones que deben de ir, pues me voy a mi equilibrio. Ustedes ya saben, por ejemplo, que el primero, inclusive desde aquí, de esta partecita, yo podría definir cómo va a ser esa gráfica. Entonces tenemos la zona número 1, la zona número 2, de 0 a 5.5, ojo, ahí pongo la del equilibrio secundario, que es P de antimonio. Así como antes poníamos pH, pues no, ahora es de 0 a 5.5 y de 5.5 a 14, pero igual le podría poner hasta 20, si ustedes gustan, no tenemos un límite superior. Entonces, nada más por costumbre, pues la ponemos en 14, si quieren. Pero si no, lo podemos poner en 10, en 12, de todos modos, es mayor a 5.5. Las especies predominantes pueden ser en base a mi equilibrio principal. Y tenemos que en la zona número 1, aquí lo tengo al revés. Aquí lo tengo al revés. En la zona número 1, tengo que el HF, ¿sí vean? HF, ahí está, HF. Y bien, HF no tiene equilibrios secundarios, entonces HF, pues obviamente siempre va a estar como HF. El protón estaba diciendo que no tiene equilibrios secundarios, pero el fluoruro sí tiene equilibrios secundarios. Entonces, cuando yo pongo aquí el HF, pues ahí está perfectamente bien colocado. El protón no tiene equilibrios secundarios y no depende de que el P de antimonio se modifique, siempre va a estar como H+, pero el que sí depende de, de la concentración de antimonio, pues va a ser el fluoruro. Y entonces aquí, pues aquí está, bueno, para no, aunque, bueno, pues le puedo poner POF, que es el complejo, es decir, a P de antimonios bajos, el fluoruro no va a estar como fluoruro, va a estar como complejo formado. Y a P de antimonios altos, pues va a estar como fluoruro. Entonces,
ya tengo mis especies. Recuerden que con estas especies que yo estoy poniendo aquí, debo de balancear perfectamente el equilibrio, y entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar y voy a cambiarlos porque pues, estaban volteados, no me había percatado. Y entonces, lo quito y debo de balancear explícitamente con las especies predominantes. ¿Y qué sería? ¿Tengo ácido fluorhídrico? Sí. ¿Tengo protón? Ahí está. Y el fluoruro tiene que estar como SBF menos. Bueno, ya no va a ser menos. Ya no tiene carga, inclusive. Y entonces, tenemos que el equilibrio va a ser HF para dar protón, SBOF, SBOF, que es el complejo, pero pues obviamente tengo que balancear, no puede salir esto de la nada. Y entonces pues ya tengo que involucrar a SBO más, ¿sí? En el caso de la zona número 1, entonces aquí sí tendría que cambiarlo también. Número de partículas intercambiadas, pues las veces pasadas poníamos H más o hidroxilos, pero en este caso pues, tengo que poner la especie que estoy intercambiando en el equilibrio secundario, que es antimonio 3, y yo veo que se intercambia una partícula de antimonio en esta parte, y en el de abajo, pues no veo ningún intercambio de antimonio cuando yo trabajo con el equilibrio formado por las especies predominantes. Y entonces, pues obviamente aquí las pendientes están al revés, y lo único que me hace falta definir si la pendiente debería de ser de positiva o negativa. Nosotros, como ya hicimos el estudio previo, pues ya vimos que esta pendiente va a ser positiva. Ya lo vimos, ya lo observamos por allá. Y bueno, pues, también tratando de conjuntar con la especie o con la forma de trabajar con alfa, pues, ojo, aquí tendría que establecer una alfa de HF, pero como el equilibrio, pero como la especie HF ya estoy considerando que no está involucrada en otro equilibrio secundario, pues automáticamente sabemos que esa alfa vale 1. Por otra parte, estaría expresando el alfa de H más, pero las condiciones eran de que no estaba involucrado en otro equilibrio, además de la autodisociación del agua, y que esta no la tomamos en consideración. Y entonces, pues su alfa va a ser también igual a 1, y el único que sí está involucrado en equilibrios secundarios, pues es el fluoruro, que en la zona número 1, su alfa debe de ser la expresión que yo estoy poniendo ahí, que sería creo que no quedó bien. Esto lo voy a recorrer un poquito para que me dé espacio para lo demás. Creo que me salté por ahí un paso, y es el establecimiento del alfa, pero ahorita regresamos y vemos que efectivamente debe de ser de 1, pero ahorita no se preocupe, ahorita lo retomamos. Entonces va a ir, ahí está, y va a ir así. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la zona número 2, donde el fluoruro no forma complejos, pues el alfa de antimonio, el alfa completa de antimonio debería de ser 1 más un término que está involucrando la especie, el complejo formado. Y entonces,
P de antimonio 3 altos, no se forma ese complejo y entonces el término predominante es 1. Y cuando tenemos P de antimonios bajos, sí se forma y entonces el término predominante sería beta 1 de fluoruro en función de beta 1 de fluoruro con antimonio 3 multiplicado por la concentración de antimonio. ¿Sale? Y entonces la columna siguiente pues tendría que involucrar pues la expresión del equilibrio principal, que en este caso mi equilibrio principal es la disociación del ácido fluorhídrico, y entonces tendría yo que esa constante sería condicional y que va a depender de la constante de acidez sin condiciones multiplicada por las alfas de fluoruro en función de antimonio y de alfa de protón, que no estamos considerando ningún otro equilibrio secundario, y entonces no pongo la partícula, nada más pongo puntos suspensivos, porque ahí debería de haber una partícula, pero no existe. Y lo mismo ocurre con ¿sí? ¿Alguien me está hablando? ¿Alguien me pregunta algo? Creo que no, profe. ¿Sí me escuchan? Al menos de... Ah, ok. de aquí las salidas. Bueno, entonces, no tenemos ahí una partícula, por eso hay puntos suspensivos, ahí están. Y el caso del ácido fluorhídrico, también igual de esta misma manera, pues no tenemos equilibrios secundarios, pues entonces, pues lo ponemos, o al menos yo lo pongo así para que ustedes vean que no depende de otra partícula. Y lo único que voy a hacer es que voy a sustituir, ¿sí? Voy a sustituir cada una de los valores de alfa, nada más que aquí pues les recuerdo que estaba al revés, pues entonces voy a cambiar los términos. Y entonces, en la zona número 1, yo veo que al sustituir alfa por su respectiva expresión predominante, o el término predominante, pues va a ser beta 1 por F, que sería este término, multiplicado por el alfa de H más, que debería de ser 1, y dividido por el alfa de HF, que debería de ser 1 también, y en la parte de abajo, pues sustituyo por el término predominante, y tendría que el término predominante para el fluoruro a P de antimonio alto, pues va a ser 1, el del protón, pues va a ser 1, y el del ácido fluorhídrico va a ser 1, y entonces, finalmente, yo puedo llegar a estas expresiones, que voy a cambiar acá. Y pues me quedaría que el menos logaritmo de K condicional, pues obviamente va a ser igual al pKa condicional. Salió muy grandote esta, pero... Bueno, voy a ver si no. Bueno, pues así sale. ¿Qué es pK condicional? Y entonces el pK condicional va a ser igual al pK menos logaritmo, porque saco menos logaritmo en ambas partes. De esta expresión tengo menos logaritmo de Ka, pues me vas a dar pK. Menos logaritmo de beta 1 F antimonio, menos logaritmo de beta 1 F antimonio. Y me quedaría menos logaritmo de la concentración de antimonio, pero ese menos logaritmo de concentración de antimonio es PSB o más, y ya el 1 se lo pongo para que efectivamente sea de manera exacta que su pendiente es de 1,
Y en la parte de abajo, pues, digamos, saco el menor logaritmo de la constante de acidez y todos los demás, puesto que son, también saco el menos logaritmo, pero como son 1, pues eso va a ser 0 en cada uno de los términos que aparecen con el número 1. Es decir, ya mi expresión final me queda como que arriba de P de antimonio de 5.5, el pK condicional va a ser igual al pK, abajo va a ser un pK menos log de beta 1 y va a depender con una pendiente de 1, que ya lo habíamos visto en la gráfica que trazamos en la parte de arriba, en la parte de Excel, perdón. Entonces, muy bien, voy a dejar de compartir esta parte para irme nuevamente al archivo de Excel. ¿Sí? Y, por favor, díganme si tienen dudas. ¿No hay dudas? ¿Está claro? Sí. Ok. Nada más, voy a quitar todas estas expresiones. Tendría que poner alguna de ellas muy parecidas, pero la única que más me interesa es que la expresión de Ka me va a quedar menos log de Ka, que ya lo vimos allá, menos log de HF, y esta otra que es adecuada, sería esta parte, y finalmente me quedaría que el pK condicional pues va a ser igual al pK, pero este no es condicional, sino pK sin ser condicional. Y entonces, bueno, pues ahí está. Ah, claro, hay otras expresiones simplificadas en donde sería el alfa de HF y el alfa del protón, que les dije que era en ambos casos de 1. Bueno, pues ya está ahí. Ya está ahí esta parte. ¿Cómo quedaría? Ya vimos cómo quedó mi diagrama. Y entonces tenemos fluoruros, complejo. Tenemos fluoruros arriba de esto. ¿Sí? Recuerden que estas escalas son de equilibrio principal e equilibrio secundario. Muy bien. Ahora voy a tratar de establecer, voy a copiar esta gráfica. Y ahora le voy a poner D para trabajar con un sistema diprótico. Ok. Yo no sé si el antimonio, creo que no forma otro complejo con otro, ¿cómo se llama? Con otra base. Me parece que no, que por eso la escogí, pero déjenme, me aseguro. Creo que no se los puse aquí. Fluoruro. Se me recorrió. Ahí está, antimonio. Entonces, fíjense bien, que en este caso, si yo quisiera trabajar con un ácido diprótico, recuerden que para trazar este diagrama, yo tendría que poner los valores de pK, y esos valores de pK, pues son datos que me van a dar. Por ejemplo, si yo considero que voy a trabajar con un ácido diprótico que tiene un pK de 9, pues pongo mi línea que acabo de mover. Vamos a suponer que su otro valor de pK es de 6. Ahí está, lo pongo ahí. Claro, hay mucha cosa que va por detrás, pero lo que sí quiero hacer notar que la especie que va a formar el complejo, pues es la que está completamente desprotonada.
¿sí? Entonces, vamos a suponer que el complejo que se forma, y lo hago así de rápido porque ya nada más me quedan 5 minutitos, ¿sale? Entonces, la especie, digamos, el complejo que se forma, vamos a suponer que tuviera un PKC o una constante de formación de 9. Es más, hasta más grande si quieres, de 10. Ahí está. Lo único que tengo que hacer es trazar estas 3 líneas, ¿sí? Esas 3 líneas, y entonces yo lo voy a poner ahorita de manera general, pero voy a, lo vamos a hacer la próxima clase muy rápido, considerando otro, y bueno, ya poniéndole nombre, nombre al ligante, y entonces es F3. F3. Bueno, lo que pasa. Ok. Entonces, ahorita voy a hacer nada más a un lado estas etiquetas que no me sirven. Y entonces tendría yo, por ejemplo, que si de manera general yo los pongo, eso debería de ser A2 menos. Recuerden que esto lo pongo, lo voy a modificar también. No me acuerdo si está. Ah, no. Lo voy a poner A2 menos, así, aunque esté así. A pHs, recuerden que aquí tengo pHs para arriba. A pHs altos va a estar A2 menos. A pHs intermedios va a estar HA menos. Y a pHs bajos, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar, chicos? A pHs bajos. H2A. H2A. Muy bien. Entonces vamos a tener que aquí estaría H2A. Ahí está. ¿Qué es lo que tendríamos? Pues bueno, vamos a considerar que muchas de las suposiciones que hicimos van a ser congruentes. Y entonces, en la parte azul, congruentes con que el ion o el núcleo metálico no, ay, ya me lo jalé acá, por ahorrarme tiempo. El núcleo metálico va a formar complejos con A2 menos, y entonces aquí lo tendría que poner en rojito, y mi núcleo metálico pues lo voy a poner como M. Y obviamente, en este caso, yo estaría esperando o estaría pensando que no va a ser en función de antimonio, sino va a ser una partícula general, que sería PM, porque es mi núcleo metálico. Y entonces sería una escala de, en lugar de ser de P de antimonio, pues de manera genérica sería, lo voy a poner aquí, sería una escala de PM, la concentración de núcleo metálico necesaria para formar el complejo, y que fuera nada más 1 a 1 también, para que sea más fácil. Y entonces tendría aquí que se me forma un complejo 1 a 1, y de manera general pues va a ser ML. Y entonces así como tracé mi línea verdecita por acá, esta la dejo por acá todavía. Esta línea verdecita, les decía que yo empiezo a hacer el estudio en donde no está el complejo formado. Ahí está. Y posteriormente veo que en la zona que yo tendría, en donde se forma el complejo, y puesto que es 1 a 1, debería de tener una línea con una pendiente, puesto que estoy intercambiando un solo ligante, un solo metal, en este caso, y debería de tener esa línea.
nada más tendría hasta este momento una línea, porque nada más intercambia y se forma un solo complejo, e intercambia un metal, es decir, se forma con un metal y un ligante, que en este caso es A2, perdón, es A2. Y entonces debería de salir una línea cuya pendiente es de 1. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo eso, en el caso del pK1, es el único que se debería de ver afectado por el hecho de que se forma el complejo. El pK2, en teoría, no debería de verse afectado. ¿Por qué? Pues porque tengo que la especie que forma el complejo es A2 menos, pero HA no. Y este pK se modifica porque la especie que está teniendo una equilibrio secundaria es A2 menos. Pero en este caso tengo H2A y HA menos. Y ninguna de estas directamente se compleja con el metal. Entonces yo estaría tentado a poner que el pK2, que es este, debería de ser constante. Y sí, por ese hecho, sí debería de ser constante. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando con ese pK1 que yo estoy poniendo como pK1 condicional y ya terminó? Pues en teoría yo debería de trazar una línea. Ahí. Esta línea, ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Vean ustedes, ¿qué es lo que pasa? Y aquí nos quedamos. Lo que pasa es que este pK1, porque el de arriba es el 1, recuerden, es un protón, ningún protón, 2 protones, un protón. Entonces ese es el pK 1,0 y este es el pK 2,1. Entonces el pK 1 se hace más pequeño que el pK 2. En otras palabras, voy a tener un anfolito inestable. Y eso lo vemos la próxima clase. Ok, chicos, aquí le dejamos. Vean ustedes que de la manera que hemos abordado, relativamente es muy fácil poder trazar los gráficos y bueno, pues lo retomamos para comprobar y ver todo lo que deben de saber para evaluar, pues, cómo va a ser esa gráfica en donde es un ácido diprótico y donde se forma un solo complejo, pero es muy estable, ¿sí? Y que me va a provocar cambios en mis valores de pK en los dos. Ok, chicos, le dejamos aquí. Nos vemos el jueves. Gracias, hasta Gracias, luego. saludos. Nos vemos. Gracias. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Profesor, buenos días. ¿Sí? Disculpe, tengo una Sí. duda.